pero sí que es cierto que en Estados Unidos caló ese mensaje, porque fíjate cómo empezaron a proliferar también los gimnasios, el aeróbic. El aeróbic. La idea era que todo el mundo tenía que hacer ejercicio en gimnasios, ponerse en forma, el fitness, porque todos tenían que ser dinámicos. Yo creo que llega siendo hora de hacer un especial. Comencemos por el principio. Amigos, un saludo. Estos personajes que habéis estado viendo hablar son Nexus Gelo, Ángel González, Samuel Martínez, también conocido como Samuel, ¿ok? Es que, en fin, estoy en proceso de buscar un nombre que pegue con estos contenidos. Y hoy tenemos una cosa espectacular, que es un crossover. Realmente vamos a mezclar la parte de los cómics que yo he venido haciendo últimamente con YouTube con algo todavía más antiguo y todavía más establecido, como bien saben nuestros millones de audientes, escuchantes, de fanáticos de Latinoamérica. Latinoamericanos. Aquí en España no nos conoce nadie, pero en Latinoamérica somos, literalmente la hostia. Sí. Somos como esos artistas españoles que en España ya están de capa caída, pero en Latinoamérica siguen llevando a miles de fans a sus conciertos, como Bunbury, por ejemplo, ¿sabes? Me gusta. Esto quiere decir que hoy, solamente hoy, de una manera especial y por tiempo limitado, como una oferta bien definida, hoy soy Samuel Bosé. Para todos ustedes, Samuel Bosé, soy un artista de capa caída en España que en Latinoamérica lo peta. Pero Miguel Bosé lo peta en Latinoamérica, ¿sí? Hombre, parece ser que después de lo del 5G, ¿no? Sigue estando parece ser que va por ahí la cosa. Parece ser que sí, pero bueno, hoy el crossover concretamente que vamos a estar planteando, que es un poco la base para este vídeo, audio, etcétera. Para los que estáis únicamente con audio, pues haremos descripciones todo lo adecuadas que podamos. Es hacer una especie de descripción con estos cómics que estáis viendo, que ahora os enseñaré un poco con la cámara. Concretamente estamos hablando de G.I. Joe de Marvel, años 80, y los cómics de Vietnam, Nam, de los años 80. Concretamente, voy a ir grabando, os voy a enseñar con la cámara un plano. La idea surgió un poco de un short que hice un día, que me encontré que me llamaba mucho, poderosamente la atención, el concepto de que Marvel, la editorial Marvel, estaba publicando estos dos contenidos, cosa que me resultaba bastante llamativo, ya que, G.I. Joe, Comando G.I. Joe, que estáis viendo ahora mismo en cámara, no deja de ser la típica historia de guerra, ¿no? Protagonizada por prácticamente militares que son casi superhéroes, que es el clásico producto, ¿no? Que viene un poco de aquel, ¿cómo llamarlo?, complejo de la derrota, de inferioridad que tenían los norteamericanos después de Vietnam. Recordemos que este cómic se publica a principios de los 80, prácticamente 20 años después de Vietnam, ¿no? No, bueno, menos tiempo. ¿Menos? Sí. Bueno, pero más o menos, bueno, pero lo que ya tiempo 15, 20 años, va por ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, esta otra que estáis viendo ahora mismo en cámara, Nam, es una serie que tiene una filosofía totalmente distinta a esta. Se publica en los años 80, de hecho, ya os contaré por qué. Tiene mucho que ver con esta publicación de aquí. Y curiosamente se supone que muestra una especie como de perspectiva mucho más realista, mucho más dura. Se supone que habla desde la perspectiva de un soldado, muy parecido a Platoon, a la película de Platoon y de Oliver Stone, que es una de mis películas favoritas, por cierto. Sí, esa dicotomía entre los dos sargentos que tiene, ¿no? El personaje de Charlie Sheen. Que de hecho este cómic lo presenta siendo anterior a la película. Que sabiendo lo sensacionalista que es Oliver Stone, parece que está un poco enfocándolo entre el bien y el mal, ¿sabes? Un poquitín, o las diferentes variantes que puede haber en un conflicto, ¿no? Bélico, la experiencia de este soldado. Eso es un poco la historia. Y de hecho este cómic, en cuanto a un sargento por un lado que es de los aguerridos, de los que están convencidos de esa guerra, ¿sabes? No tiene escrúpulos, ni parece que piedad. Y luego estaría pues la versión más humana, que es la de otros agentes. Estás hablando de Tom Berenger y Willem Dafoe. Y luego la versión amable sería Willem Dafoe, ¿no? Sí, en este caso nos encontramos en una situación parecida, que ya describiremos. Sí, algo así. Teniente sargento, me acuerdo muy bien. Épica. Esta es la portada épica. Esta es la portada que todos recordamos los fans de la época. Bueno, pues lo que os decía, este es un cómic que vendió muy bien, ganó bastantes premios, y la gracia es que por lo menos en sus primeras épocas presentaba una imagen como más humanista de la guerra, ¿no? Entonces, digamos que en el fuerte contraste entre estas dos colecciones se nos ocurrió que había bastante material para poder hablar de los años 80
a este nivel? ¿Cómo llegó en Estados Unidos a existir esta especie como de paranoia, neurosis, llamadlo como queráis, entre la propaganda, entre los superhéroes militaristas, los Schwarzeneggers y Stallones de la vida, y los, no sé, los traumatizados de Vietnam? Y ahí es donde, claro, habría que poner un poco de contexto histórico, que nuestro amigo Nexus Gelo, como buen historiador, yo creo que es nuestro hombre. Como buen historiador y experto en acción. Experto en acción. Sobre todo en acción, ¿eh? Eso es. Sobre todo en acción. No, a ver, en los años 80, bueno, algo previamente, ¿no? Vietnam, yo creo que lo suyo sería, ya que nos ponemos a ello, vamos a hablar de los antecedentes, ¿no? Sí. Sabemos que la economía se impone mucho también sobre lo que sucedió en los 80, la época Reagan y todo este rollo, pero el concepto de los fracasos militares de Estados Unidos previos... Vietnam, por primera vez en su historia, les pone delante del fracaso. O sea, ellos durante el siglo XX fueron poco a poco teniendo cada vez mayor fuerza como potencia militar, económica y demás, y salió victorioso o refortalecido de las diferentes guerras que hubo mundiales, vamos, en este caso, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que pasa a ser la principal potencia mundial después del fracaso ya y la debacle de Europa, vamos, que un continente destruido por la conflagración. Y bueno, después de 20 años, se podría decir, o 30 incluso, años sobre todo 50, 60, en los que hubo pues como una época de gran bonanza, en la que se vendió pues una idea del ser americano, de la familia, del producto estadounidense. O sea, estaban como en su cenit, en el cenit de su cultura, de su civilización, vamos, bueno, civilización es occidental, pero bueno, en el cenit de su cultura, ¿no? Y claro, pero claro, en Vietnam les pone delante el primer escollo, ya no solo bélicamente más peliagudo. Claro, pero contexto histórico, ¿en qué año estalla la guerra de Vietnam? Bueno, aproximadamente, ¿nos saltamos Corea y todos estos rollos? Bueno, son años 60 creo que es, después de la guerra de Corea. Sí que es cierto que los franceses ya llevaban luchando en Vietnam desde hacía tiempo, y luego ya se meten, vamos, los estadounidenses. Pero vamos, años 60 sobre todo dura bastantes años, y sobre todo empieza ese ambiente de descreimiento más contestatario dentro de los propios Estados Unidos, que empiezan a cuestionar ya ciertos valores de su cultura a raíz de este conflicto. Que es la época de la contracultura y los hippies. Claro, ¿cómo se puede hablar de libertades, de democracia y demás, etcétera, etcétera? Exportar esa idea cuando estamos cometiendo estas atrocidades en una guerra que no tiene solución, o parece que no va a tener una solución clara, ¿sabes? Y bueno, ese es un poco el contexto a grandes rasgos. Sí. O sea, tampoco vamos a... Podríamos decir casi que esa es un poco... Y lógicamente... Sí. Perdón. Y eso en una generación de jóvenes crea un trauma colectivo también. O sea, me refiero que lleva a la contracultura, a buscar nuevas soluciones, o abrazar otro tipo de cultura alternativa a lo establecido, ¿no? A experimentar con otros incluso con otros valores, otra forma de entender la vida, además, y eso hace que se genere un problema interno en el país entre las personas que sí que todavía pensaban en Estados Unidos en términos de gran fuerza, entre patriotas, por así decirlo, de viejo cuño, ¿no? Y esas personas pues ya descreídas de ese mensaje o esa publicidad que... Claro, porque yendo un poco en orden... ha funcionado durante 20, 30 años... si nos ponemos un poco realmente, ya por poner un poco contexto del todo, tendríamos el crack del 29, ¿no? Que es como la gran crisis que hace que Estados Unidos esté ahí como temblando, estallan las guerras mundiales. Finalmente la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y sobre todo la intervención en la Segunda Guerra Mundial, que impone la creación de los dos bloques principalmente, y a partir de ahí empezamos a hablar del primer mundo y del segundo mundo. Claro, eso lo que hace es crear un Estados Unidos musculoso, grande. El Estados Unidos industrial de los 50... Sí, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Claro, muy vencedor. Y claro, de repente lo que se encuentran es la primera generación, digamos, que es crítica con respecto al éxito. Estados Unidos era un país muy potente, pero no era el primer país del mundo. A partir de la Segunda Guerra Mundial se convierte en el primer país, el que más propaganda tiene, la América, pues eso, la América está de las películas, digamos, ¿no? De los años 50 y tal. Y tienen, digamos, esta
primera generación, que es la de los 60, 70 incluso un poco, que es crítica, de repente tiene como este bajón, esta especie como de, tiene una especie de desilusión con el sueño americano. Sería un poco la historia. Sí, hay que pensar que hasta la guerra de Vietnam, hasta esos momentos, años ya finales de los 50, sobre todo 60 ya y demás, estamos hablando de una nación que, como otras a lo largo de la historia, han pasado o han vivido ya su época de tener un objetivo claro, y que todos, puede haber conflictos, puede haber crisis económicas y demás, etcétera, etcétera, pero hay un objetivo común, por así decirlo, histórico, ¿no? Un porvenir esplendoroso y demás. Y han llegado, y Vietnam funciona como el final, por así decirlo, el muro en el que se estrellan. Se acabó su objetivo ya. O sea, ya empieza a haber ya una fractura en la sociedad. Ya no está todo el mundo con ese objetivo común, ¿sabes? Un poco la idea. Entonces, bueno, ahí está. En los años 80, quizá lo que intenta Estados Unidos es un relanzamiento de esa idea. Desde la administración Reagan. Eso es. Es volver a sentirse orgullosos de ser estadounidenses. Lo cual nos lleva... Es un poco la idea, ¿no? O sea... Un detalle que voy a mostrar quizá en los cómics que tenemos delante. Pero... Fijaos, voy a intentar pasar las páginas que se entienda. Fijaos aquí. No sé si se está leyendo, voy a intentar que se lea por todos los medios. Tenemos al guión, enfócate por Dios. La luz lo está poniendo difícil. El guión es de Larry Hama, no sé si lo estáis viendo, y el dibujo es de Herb Trimpe, que en realidad, pues bueno, es un currante del dibujo de toda la vida. Bandera americana en primera página, como no puede ser de otra manera, soldados, tal. La luz tiene mucha potencia ese inicio, ¿eh? Hombre, a ver, y esta portada es money. Sí. Pero ahora pillamos el cómic de Vietnam, este tomo que recopila los 5 primeros números. Y comprobamos, aparte, esta portada a mí es que me parece... Además es como muy realista, ¿no? Máximo, parece que es un poco más... Pero fijaos, no sé si se verá... Guión, no lo pone, ¿cómo son tan cobardes de no ponerlo? Es que el editor, bueno, de entrada, el guión, Doug Murray, el guionista de esta historia es veterano de Vietnam, y el editor de este cómic es Larry Hama, que a su vez es el guionista y editor de G.I. Joe. Es decir, que podemos decir que un veterano de Vietnam fue el editor de ambas colecciones, en paralelo, mostrando muchas de sus experiencias. Se supone que en este cómic las mostró de una manera más realista, a pesar de que era un cómic que tenía la lógica censura de Estados Unidos, de Comic Code. Entonces se nos muestra a los soldados norteamericanos de una manera más noble, por así decirlo, más tontorrona. Se omiten cosas como, pues, abusos sexuales, como, yo qué sé, las típicas historias así duras. Y ya yo, pues bueno, es más propaganda simplemente, ¿no? Es otra historia, es otra cosa. Comando Joe. Pero no deja de ser curioso ese rollo de decir que al final mucho de lo que fue la imagen que tenemos estereotipada de los años 80, que es ahora cuando vamos a saltar a ello, yo creo, de, pues eso, los Top Guns de la historia, los depredadores, los Rambos, todas esas cosas, en realidad vienen de gente que vivió la derrota previamente. De esto que estamos hablando es gente de generaciones que fueron más desencantadas con la guerra, y que de alguna forma, al llegar la época Reagan, ahora es cuando toca contextualizar a Reagan, claramente. Al llegar la época Reagan, de repente es como que la propaganda norteamericana, a través de su cultura, pues toca techo, ¿no? Yo creo que no ha estado nunca a ese nivel jamás en la historia, porque Ronald Reagan es nuestro hombre. Contextualiza la llegada de Ronald Reagan. Yo creo que es importante. Bueno, a ver, la llegada a nivel internacional, se podría decir que Ronald Reagan llega en un momento en el que el neoliberalismo empieza a empieza a predominar, ¿no? en el panorama internacional a nivel económico-político. Ya hay una crisis, no voy a decir que hay una crisis de la socialdemocracia, porque no, pero sí que es cierto que empieza a haber en Occidente empieza a haber una crisis ya de los sindicatos tradicionales, ¿no? de la clase obrera. Ya ha habido han aumentado mucho los niveles de bienestar en Occidente, de nuevo se han recuperado después de la Segunda Guerra Mundial, y el discurso de clase comienza a no tener ya tanto predicamento en unas clases populares, que comienzan a ser ya más clase media que clase obrera. O por lo menos sienten que son más clase media, o por lo menos esa es la propaganda que les quieren hacer creer. Y sí que es cierto que la clase media se expande, pero bueno. Sí, pero vamos a decirlo de una manera un poco más bombástica. Entonces bueno, se revierte la situación, ¿no? Pasamos a unos valores más vinculados quizá más centrados en las clases medias, que pueden aspirar a más. Pero descríbelo con un poco. Vamos a ver.
Es que vamos a ser un poco más directos. Yo divago mucho. Lo voy a decir yo. Lo voy a decir yo porque, vamos, clases medias, las clases, vale, fantástico. Blancos y con un chalet. Blancos con un trabajo que les permite mantener una familia con 2 niños y un perro y 1 o 2 coches y viven en un chalet. Esa era la Norteamérica que se vendía como Norteamérica ideal en la época Reagan. Igual me estaba centrando más en Europa. Pero bueno, sí, habría que hablar más de Estados Unidos. En Europa, que también podemos hacer otro vídeo en un momento dado porque hay mucho cómic británico de la época. Teníamos al equivalente que era Thatcher, Margaret Thatcher, que son los Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Son de ahí la crisis de la clase obrera, de esos valores de la que estaba hablando. Me estaba centrando quizá más en Inglaterra con Thatcher, que bueno, pero bueno, ese es el contexto, un poco la idea. También es cierto que después del trauma de Vietnam, Estados Unidos necesita volver a afianzar sus valores, ¿no? Su fuerza. A ver, no olvidemos que estamos en plena Guerra Fría. La Unión Soviética sigue estando ahí. Los 2 bloques están muy definidos y hay que desde el poder estadounidense quieren impulsar dar un empujón de nuevo a ese conflicto, sí, como diría yo, no bélico, ¿sabes? Sí. A ver, es parte clara de la campaña Ronald Reagan. Ronald Reagan, para entendernos, para los que sean más jóvenes o quieran simplemente rememorar momentos complicados de la historia, Ronald Reagan es Donald Trump antes de Donald Trump. De hecho, Donald Trump copia muchas de las historias, el America First, el Make America Great Again, no sé qué, todas estas cosas, Donald Trump literalmente las calca de las campañas de Ronald Reagan, son prácticamente reciclados. Entonces, Reagan, para decirlo claro, es un actor de Hollywood reciclado en político que se presenta con una muy fuerte carga de populismo, hablando al norteamericano decente, a esa clase media a la que estaba haciendo Jero una referencia. Blanca, muy importante, todo súper blanco en esa época. De hecho, fijaos las estrellas de la música, como era Michael Jackson, fue un poco el que rompió ese techo de cristal. El que rompió un poco esas barreras fue un poco Michael Jackson como primera estrella pop afroamericana total, ¿no? Pero era todo súper blanco, era todo decente, o sea, podéis verlo en las películas que se estaban haciendo en esa época, que todo decente, me refiero irónicamente, se entiende. La imagen del triunfador siempre es de un chico joven blanco, dinámico, muy activo, ¿sabes? O sea, que luego llegaría el concepto de los yuppies, luego ya, pero eso ya finales de los 80, mediados finales igual, ¿no? El concepto del triunfador de Wall Street, ese ganador. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando estamos hablando un poco de estas entre comillas secuelas que deja la guerra, porque otra cosa que se hablaba mucho en los 80 era de los veteranos, ¿no? Que se trataba a los veteranos de Vietnam como la mierda y todos estos rollos, que de hecho eso ha derivado que a día de hoy las condiciones que tienen los veteranos de guerra en Estados Unidos son muchísimo mejores. La imagen un poco que teníamos nosotros estereotípica cuando éramos chavales era de ver nosotros somos españoles, nosotros no veíamos a nadie, pero ver en películas y documentales y tal, que se hablaba de muchos veteranos que habían estado en Vietnam como vagabundos, como gente que estaba con estrés postraumático, porque claro, la salud mental en esa época era una cosa que no. Sí que se hablaba mucho de terapia psicológica con el psicólogo norteamericano clásico y todo este rollo, pero era un poco de andar por casa, ¿no? Y mucha propaganda. Un poco la clave de todo esto es la cantidad de propaganda que nos metían. ¿Tú qué crees? A ver, me puse a pensarlo un poco ayer, de la que estaba... No sé, no voy a decir preparando porque este vídeo, como veréis, no está especialmente preparado, pero de la que estaba pensando un poco cuáles eran los temas de los que podíamos hablar, me puse a pensar cuál será realmente la película o lo que sea que da un poco un pistoletazo de salida, ¿no? A lo que sería ya la época dorada esta del reaganismo. La acción. Yo pienso en Rambo, por ejemplo, pienso en... Es que la primera de Rambo no entra dentro de esas coordenadas. La primera de Rambo, además... La segunda sí, la segunda es ya años 80 total. Porque la primera de Rambo es como Rocky, es finales de los 70, ¿no? 79 sí, yo creo que es de finales, ¿eh? Yo creo que es de... A ver, es una película muy seria, ¿eh? Vamos, o sea... La primera es buenísima. Pasa que luego acaba con ese juego de supervivencia, muy de superhéroe y demás, pero bueno, tiene el trasfondo de Vietnam, del Vietnam más crudo, ¿no? Esos traumas que tiene él. Vamos, pero, por ejemplo, sí que, y aprovecho y os enseño alguna página ya que estoy, sí que la película de Rambo original, que si no la habéis visto, os la recomiendo, que es un peliculón. A partir de la segunda de Rambo ya se convierten en películas mucho más... Es una caricatura. Propagandísticas y divertidas. Pero la primera película de Rambo sí tiene más que ver con la perspectiva que se muestra en el cómic de Vietnam. El cómic de Vietnam, digamos que tiene un cierto punto así como de... No sé cómo decirlo, tío, como de inocencia.
un poco la idea que se nos transmite. Por cierto, estaréis viendo las páginas ahora, están increíblemente bien dibujados estos primeros números. Está Michael Golden, bien, la verdad. Yo no conocía este cómic. El dibujo de G.I. Joe, lo veremos un poco más adelante, es más de obrero, digamos, es un más pues clásico. Marvel en aquella época hacía muchas licencias de juguetes y demás, y bueno, pues no está mal dibujado, pero simplemente es correcto. Este de Vietnam tiene a Michael Golden, que es un dibujante buenísimo, un clásico, que aquí hizo un trabajo magnífico, y sí que tiene me encanta el papel, tío. Este papel es papel barato. Este es el cómic original de la época, según se publicó en España, y sí que está muy guapo el tacto que tiene y demás. Pues se conserva bastante bien, ¿no? Para ser papel barato, bueno, la verdad es que sí. Un poco, pero bueno, se nota que es la humedad lo que los destruye. Pero bueno, de hecho una cosa que mola mucho también es que fijaos que esto es, vale, Vietnam, se habla mucho de la guerra, todos estos rollos, pero mirad la publicidad. Bueno, por un lado, nuevo universo Marvel, que era una ochentada estilo de las películas. El Castigador. Mirad qué tipo de productos se vendían en esta época. De hecho, vamos a mirar el número 1, ya que estoy, y ahora ya dejamos de hablar de este cómic. Mirad la contraportada del número 1. A ver si consigo llegar a la primera. ¿Dónde está la contraportada? Me la han quitado. La contraportada del número 1, salvo que esta sea tradición, voy a mirar el número 2, era una revista de guerra. Que igual, yo qué sé, igual me la han quitado de aquí. Vamos a mirar el número 2, el número, yo qué sé. Es que, joder, esto me había generado mucho wisdom, pero me parece que no lo voy a encontrar. Ahí sí, por fin, finalmente lo conseguí. Es una revista crónica de la guerra de Vietnam. 65-75, mirad a este soldado ahí. O sea, que esto tenía un cierto matiz serio, así como revisionista, con un cierto grado de... Sí, se vendía en revistas. O sea, Vietnam es una guerra que se vendió de una manera tan, no sé, propagandista, publicitaria, periodística, que realmente era un producto. Es que era un producto tanto las películas como de lo demás, ¿no? Luego ya entraremos en el tema de G.I. Joe. A mí también me suena, posiblemente podríamos decir que Taxi Driver, como uno de los... ¿no? Como uno de los primeros, no sé cómo decirlos, uno de los primeros héroes. Bueno, no. Pero podríamos hacer un pre-Rambo. Habría que ver realmente cuál es en el cine, o por lo menos en un cómic o en algo así importante, quién es el primer personaje con trauma claro de haber estado en la guerra, que digamos que da un paso adelante, ¿no? En la sociedad. Sí. A ver, en cuanto a cine, si lo focalizamos en la guerra de Vietnam y esos traumas que generó, ¿no?, en Estados Unidos, en la comunidad estadounidense, quizá, no voy a decir que sea la primera, pero una de las primeras yo creo que es El Cazador, de Michael Cimino. ¡Qué buena! Que es una maravilla de película, que ahí se ve muy bien cómo genera en una pequeña población industrial de estadounidense, vamos, los traumas que genera dentro de la propia comunidad, ¿no? Porque todos los chicos jóvenes de ese pueblo, o buena parte de ellos, van todos a luchar a Vietnam. Claro, tú imagínate. O sea, ya ves que los diferentes personajes de la película, los amigos que van juntos a luchar, pues bueno, cada uno vuelve de una forma, vamos, uno ni vuelve, pero bueno. Pero sí que trata esa cuestión, y yo creo que es una de las primeras películas, o sea, que lo trata de forma realmente seria, o sea, como sobre lo que había supuesto en Estados Unidos aquel conflicto. Después, bueno, no sé, habría que ver también cuando empieza realmente la miscelánea o el show business de los 80, ya con el cine de acción puro, con las películas de Wall Street y demás, eso es diferente, pero cuando empiezan los 80 audiovisualmente, es un poco antes, quizá a finales de los 70, con este tipo de películas. Después ya pasamos al show business, pero primero toca Vietnam, hablar de Vietnam, que lo has hecho muy bien sacando estos cómics, porque es la previa a los años 80. Sí. Que en los años 80 al final lo que va a hacer también es sepultar Vietnam. Sí. Es no volver a hablar de Vietnam, es un poco la idea, o sea, ¿sabes? Sí, es lo que a mí me llama la atención. Volvemos a dominar, ¿sabes? Un poco la idea de vamos a sentirnos orgullosos y vamos a sepultar toda esta miseria, vamos a redoblar nuestros esfuerzos contra la Unión Soviética,
y a ver, hombre, eso está claro. Vamos a meter a los enemigos otra vez en el cine, y ¿sabes? Contra terroristas y contra países con repúblicas bananeras y dictaduras, contra las guerrillas, guerrillas, las contras, esas guerrillas que eran guerrillas izquierdistas también, ¿sabes? O sea, la idea de vamos a meternos otra vez en Latinoamérica, ¿sabes? Con comandos, vamos a poner y deponer ejecutivos ahí en regímenes en Latinoamérica. Es un poco la idea de vamos a ver a triunfar, ¿no? Sí que me llama bastante la atención, ahora que lo estás diciendo, el concepto de que es verdad que estas películas de finales de los 70, tal vez alguna de principios de los 80, se notaba que el conflicto bélico era más reciente y todavía a la hora de entrar en estas cosas entraban de una manera más prudente y sobre todo más un poco lo que estamos diciendo de este cómic, del cómic de Nam, el cómic de Vietnam, ¿no? Que es un cómic, a ver, ¿cómo decirlo? Es un Estados Unidos arrepentida de haber ido a la guerra, arrepentida de haber perdido la guerra y acomplejada profundamente por su intervención y por su pérdida de recursos humanos, por su incapacidad para solucionar el conflicto de una manera no bestial. No sé si estáis familiarizados con esto, pero esta guerra hubo veteranos de la Segunda Guerra Mundial, hubo generales y demás que ejercieron como asistentes también en la guerra de Corea y llegaron a decir que la manera de resolver esta guerra hubiese sido tirar una bomba nuclear. O sea, hablábamos de estas cosas, estamos hablando de en plena época de bombas atómicas, el miedo a que el mundo se vaya a tomar por saco, en qué momento la Unión Soviética puede intervenir, porque la Unión Soviética tenía mano también en la guerra de Vietnam. Es bastante complejo, pero lo que decíamos, que es un poco esta Norteamérica, Estados Unidos de América castrada, que se muestra castrada, castrada, con esa virilidad perdida que se muestra en este cómic de Vietnam. Y sin embargo hay un momento en el cual saltamos a saltamos a este otro que son los... Es que vamos a ver esa portada otra vez, que yo creo que merece la pena. Vamos a comentar la portada. Fíjate los G.I. cómo van disparando a diestro y siniestro, ¿eh? Fijaos, un tanque disparando. Tenemos a este personaje espectacular. Claro, el enfoque a medida que la luz va fallando ya cada vez es peor, pero bueno, los que estáis en casa lo veis bien. Bueno, estamos comentando la portada del número 1 de G.I. Joe, en el cual salen disparando, no se sabe muy bien a quién, los soldados. A quien sea, ¿no? Cada uno de ellos perfectamente tuneados. Hay una chica, soldado, cuidado, Sí. Todos, cada uno de ellos con sus armas características, con su rollo. Pero aquí ya es somos los mejores otra vez. Aquí ya es como, vamos a ver, Vietnam fue un error, no se midió bien lo que estábamos haciendo, tal vez no mandamos a los mejores soldados, pero de aquí en adelante lo que vamos a hacer es tener a la élite. Vuelve el poderío. La mejor tecnología, el poderío militar, los mejores recursos humanos, el héroe americano. Y en este caso concreto de este cómic que estamos aquí, que luego hablaremos un poco más en profundidad de él, inteligentemente lo que hacen es evitar conflictos bélicos reales y generan un mundo de ficción en el cual se inventan a los malos, los famosos Cobra, que son pues un grupo terrorista internacional que quiere dominar el mundo y ya está. Y con eso pues ya podían justificar vender muñecos, figuras de acción, ¿se entiende? Hacer unos dibujos animados para todos los públicos, a pesar de que desde mi punto de vista como veréis, un cómic protagonizado por un comando militar como este que estáis viendo aquí, por ejemplo, pues tal vez en el fondo no sea el producto más adecuado para niños, ¿no? Pero nosotros realmente, o buena parte de nuestra generación jugaba con aviones relativamente realistas, jugaba con tanques y jugaba con muñecos que llevaban armas que se suponía que eran réplica, que eran los propios G.I. Joe, que llevaban armas que eran réplica más o menos acertada de las armas que estaba utilizando el ejército norteamericano en esa época. Y eso es una clara demostración de cómo estaba el panorama en Red Sonja, cómo estaba el panorama en aquel entonces. A ver, independientemente de mucho cuidado, que hubiesen más o menos guerras durante los 80, es una época militarista. O sea, en cuanto a escalada en cuanto a escalada de armamentística, ¿no? O por lo menos de visualizar mucho otra vez la cuestión armamentística. Claro, sí que es cierto que dentro de esa carrera se acabó desintegrando la Unión Soviética. Bueno, pero ya a finales de los 80, principios de los 90, ya la época Gorbachev y todo este rollo. ¿Cómo se llamó? La perestroika. La perestroika, claro. Esa apertura de la Unión Soviética que llevó al final a la Unión Soviética al desastre definitivo ya, ¿no? Sí, a ver, resumiendo muy mucho, podemos decir, la puntilla ya, lo que se venía ya fraguando. Resumiendo muy mucho, había una especie de carrera armamentística y económica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética realmente jamás estuvo a nivel de Estados Unidos
Unidos a nivel económico. A nivel tecnológico, la verdad es que la Unión Soviética hizo, a ver, vamos a reconocérselo, hizo maravillas con lo que tenía. Vamos, su época de pero no podía competir con Estados Unidos. No podía competir con Estados Unidos y... Lo que pasa es que sí que la fachada la mantuvieron muy bien durante décadas. Hubo muchísima propaganda política por su parte, que estuvo muy bien, y es cierto que luego ya al final, de hecho, con Gorbachev, el último dirigente de la Unión Soviética realmente, ¿no? Que hubo. Sí, propiamente hablando, digamos que él representó esa perestroika, que era un aperturismo capitalista, ¿no? Representaba que, vamos, eso ha sido por bueno, tanto como capitalista no. Pero una cierta, no era su idea, solo que al final, pues bueno, al desintegrarse ya la Unión Soviética, pues ya con el nuevo régimen, con Boris Yeltsin en el poder, sí que se abren ya otro tipo de economía y de los comunistas, y de signo político, ¿no? Los comunistas radicales, digamos, esto lo consideran a Gorbachev como un auténtico desastre. Cuando ha muerto Gorbachev recientemente, bueno, sí, más o menos recientemente, vamos, hace poco, sí. Desde Occidente se le elogió mucho por esa apertura, porque se le elogió mucho porque con sus políticas cayó definitivamente la Unión Soviética y demás. Y claro, Estados Unidos le quería mucho. Y desapareció, por así decirlo, esa amenaza en Europa y bueno, ahora vuelve Rusia a estar un poco en el candelero, pero bueno, la cuestión es que, claro, pero también es unos elogios muy interesados, o sea, pero claro, luego está la otra vertiente, los que siguen cuestionando a Gorbachev y diciendo que por su culpa, ¿sabes? Los nostálgicos diríamos en Rusia de la Unión Soviética, que por su culpa cayó aquel régimen poderoso, ¿sabes? Esplendoroso que era la Unión Soviética. Esa potencia. Que tuvo mucha influencia en muchas partes del mundo. Joder, la siguen teniendo. O sea, tú miras las que se está liando ahora mismo con Rusia. Armenia, lo que... Pero bueno, me refiero Armenia, Bielorrusia... Lo mismo, Estados Unidos fue un polo de atracción poderoso, pero también la Unión Soviética lo fue. Porque claro, sobre todo en países de Asia, de África, que se acababan de quitar el yugo colonial hacía poco tiempo, que necesitaban... afianzar, ¿sabes? Esos nuevos regímenes, esos estados, en contraposición a Estados Unidos, era una propaganda, era una opción política interesante, ¿sabes? O sea, y muchos abrazaron el comunismo y establecieron regímenes comunistas, vamos. Por eso te digo que fue una época en la que, Rusia, en este caso, bueno, la Unión Soviética, tuvo un papel fuerte, importante e influyente en el mundo, ¿no? Vamos, se podría decir que los rusos habían llegado también a su cenit en cuanto a repercusión histórica, vamos, a su cenit de poder histórico, por así decirlo. Pero bueno, es normal que haya algún nostálgico que otro, siempre, pero bueno, ya quedarán pocos, me imagino. Pues fíjate, voy a hacer una pequeña reflexión que creo que igual entra bien con los tiempos que estamos viviendo actualmente. Este cómic, voy a volver a sacar la cámara y voy a volver a grabar esta portada, os lo digo en serio, esta portada vendió figuras de acción y vendió cómics. Si eres un niño de los 80, esta portada la tienes grabada a fuego. O sea, esta portada, yo no sé el dibujante exactamente quién es, pero vamos, o sea, se ganó su sueldo con creces. Vale, este cómic se publica a principios de los 80, yo creo que me parece que entre el 82 y el 83 o algo así, en Marvel Comics. Y el proceso es Hasbro, la famosa fabricante de muñecos, también responsable de los Transformers, por ejemplo, cosas así, decidió que iba a relanzar, porque los G.I. Joe eran unas figuras anteriores que pertenecían a otra época, unos muñecos bastante grandes y demás, pero iban a relanzar la serie de juguetes a raíz del éxito enorme que habían tenido los muñecos de Star Wars. ¿Tú recuerdas los muñecos de Star Wars? No. Es que a nosotros nos pillan, son un poco de una generación anterior a la nuestra. Bueno, los muñecos de Star Wars tenían un tamaño muy similar a los G.I. Joe y tenían unas naves increíbles. Era muy típico de ver, yo que sé, hermanos mayores o yo que sé, típico juguete heredado, ¿no? Y bueno, la cosa es que Star Wars había sido un exitazo increíble y Hasbro decidió que iba a relanzar sus G.I. Joe en los 80 de acuerdo a ese formato, pero que necesitaban una historia, necesitaban darle un poco de fondo, necesitaban pues eso, que cada personaje tuviese un poco su historia, que tuviese un poco de historia, ¿no? Entonces digamos que se asociaron con Marvel, delegaron en Marvel para que los guionistas y los creativos de esta editorial pues creasen las historias de sus personajes y ya de paso pues que creasen todas las historias que pudieran y demás, pues para promocionalmente, porque es que los 80 era una época de marketing total. Total, que se empezó a publicar el cómic fue un éxito, a raíz de ahí se vendieron muchísimos más muñecos, funcionó genial y
y a raíz del éxito de este cómic de G.I. Joe, de hecho, exactamente a raíz del éxito que estaba teniendo, decidieron hacer el cómic de Vietnam. Lo que es gracioso es que el cómic de Vietnam se edita, yo creo que entre el 85 y el 86 o algo así, me parece. Lo que yo pensaba. Creo que hay 2 años de diferencia entre estos dos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos años hace ahora mismo de la guerra de Afganistán? De la guerra de Afganistán, ¿pero cuál? ¿La de la Unión Soviética? La guerra de Afganistán, la que nosotros vivimos tras la cumbre de las Azores y todos estos rollos. ¿De cuándo concluyó? Bueno, ¿cuándo salieron los estadounidenses de allí? ¿De cuándo inició, más o menos? Inició pues después del 11S, que estamos hablando de 2001. ¿Unos 22 años? Estamos, sí, 21, 22 años. 21, 22 yo creo que fue la intervención en Afganistán fue muy seguida al atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Yo creo que... Sí, claro, eso es. Podemos decir que fue seguido. 21, 22 años. Vale. Sí, pues este cómic, pongamos que este cómic se publica entre el 80 y... pongamos que se publica entre el 84 y el 85. ¿Cuántos años hacía de la guerra de Vietnam cuando se publicó este cómic? Pues poquito, unos pocos años. 20 años. Bueno, de cuando empezó dices. Bueno, claro. Sí. Claro, o sea, para haceros la idea, para que 20 años, o sea, para la persona que nos está escuchando, para que se haga la idea, o sea, la revisión que supone estos cómics, de hecho ambos, lo que pasa es que de Vietnam directamente quien habla es este es como una especie de fantasía evasiva. El tipo de revisión es como si ahora mismo sacásemos unas historias de Afganistán, de cómo fue aquella guerra, que lógicamente fue una guerra que lo petó bastante menos, a nivel se vendió, Estados Unidos supo que no tenía que venderla tanto, pero más o menos es ese tipo de sentimientos vintage. Es como si ahora de repente nos diese por hacer una especie de historia rememorando lo que pasó en los 2000. Vosotros imaginaos que ahora, por lo que fuese, hubiese una moda como de películas de los atentados del 11 de septiembre y todo este rollo, pero con Estados Unidos ganando. Con Estados Unidos sacando músculo, siendo los más guapos, las chicas las más guapas, los héroes siempre ganan, siempre salvan a la gente y demás. Pues es un poco el flow, el feeling que tiene los cómics de G.I. Joe, que es un poco realmente el paradigma de la época Reagan, que es al cual a mí me gustaría llevar, pero me gustaría saber para ti cuál es. Me da igual que sea cómic o película. A nosotros nos gusta el cine. Para ti, ¿cuál es el paradigma? Ya entramos en lo bueno ya. El paradigma audiovisual, dices. Sí. Ojo, es que ha habido muchos, ¿eh? El heavy metal americano se entiende que tiene mucho de eso. Sí. A ver, sí que es cierto, antes hablábamos de la acción. Pero es que, claro, es que es una época basada en la acción. O sea, en la música. Por ejemplo, el heavy metal, el hardcore, o sea, todo es acción pura, el crossover. Antes hablaba del crossover. El crossover es importante. O sea, ¿sabes? Biohazard, tal. Sí. O sea, me refiero, todo es acción pura. Todo es... en el cine igual. Dentro de Hollywood me refiero. Estamos hablando estrictamente en parámetros estadounidenses, vamos. También pues ya has visto los cómics y demás estadounidenses. Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil el pressing catch, incluso la época dorada del pressing catch. El wrestling, joder, ahí, claro, o sea, ahí tenemos mucho. Es la versión bestial de la lucha grecolatina, ¿no? Por así decirlo. Pero vamos a ponernos en algún sitio. Top Gun. De hecho, Top Gun sería uno de los paradigmas. Es más, te lo voy a poner, Jero, ya que tú eres aquí. Yo iba a decir otra, pero bueno, vale, me guardo en la recámara lo que te voy a decir para la siguiente. Vamos a imaginarnos que esto tiene un guión y en orden, me lo guardo y lanza la que ibas a lanzar. Venga. Quizá la tuya es mejor. Top Gun es... No, pero yo voy a hacer otra cosa. Tú, adelante. Lo que pasa es que luego tiene el reverso tenebroso, que es lo bonito también de esa película, ¿no? Que es la de Wall Street. Con Michael Douglas y Charlie Sheen. Vamos, pero sí, habla de Top Gun. Yo creo que debemos hablar antes de Top Gun. Que conste de todas maneras que me gustaría dentro de un año tal vez, cuando nuestro público millonario nos lo exija, me gustaría tal vez hacer un especial de cosas de yuppies. De películas de yuppies, de la época de los pelotazos, el lobo de Wall Street que comentábamos antes y ese rollo. Vale, estaba pensando... Yuppies y cocaína se llamaría, ¿no? Joder, sí, dinero y cocaína. Cocaína. Sí, eso es. Estoy pensando una cosa que la verdad es que he caído ahora, nada más, la clave de aquí, nuestro eje es Tom Cruise. Tom Cruise es nuestro hombre. Voy a hacer un inciso, Samuel. Los que quieras. Bueno, inciso no, porque podemos hablar de Tom Cruise. La cuestión no es cuál es el paradigma en cuanto a película o cómic o demás. ¿Cuál es el paradigma en sí de los 80? Tom Cruise. ¿Tom Cruise? Tom Cruise es el hombre de los 80. Es nuestro hombre. El hombre estadounidense de los 80, sigue. Vale, pues resulta que en los años 80 Tom Cruise es Comando G.I. Joe,
en Top Gun. En Top Gun es Comando Yellow, es un soldado norteamericano que lo rompe, que es el mejor, está cachas, pero tampoco es Schwarzenegger ni, no sé pronunciarlo, perdón. Es adrenalínico. Ni Stallone, no está puesto esteroides hasta arriba y es inmenso, pero está cachillas, es muy dinámico, sonríe así con esa sonrisa norteamericana perfecta, es muy chulo, ¿vale? También está por muy Val Kilmer, que es también el puto amo y todo este rollo, vale. Eso podemos decir que eso es Yellow, eso es Estados Unidos diciendo, mira qué músculo tengo, qué tatuaje de la bandera yankee, toma esto ruso, ¿vale? Después tenemos a Tom Cruise en otra película, no sé si es de los 80 o del 90 ya prácticamente, que es Nacido el 4 de julio. Nacido el 4 de julio es Vietnam. Sí, sí. O sea, de hecho, el propio Tom Cruise... Pero es más tarde, es los dos cómics. Es de principios de los 90. Sí, es una revisión algo posterior, pero bueno, está inspirado... Es el mismo actor, nos sirve como eje. Es increíble que él haya hecho las dos vertientes, ¿eh? Claro. O sea... Sí, y a mí, joder, me llama mucho la atención eso, por un lado, los que se les... A ver, vamos a decir, por ejemplo, directores. Tony Scott es como el paradigma del súper americano inflamado, ¿no? De ego después, pues no sé. Tony Scott es uno de los grandes directores de acción, vamos, de cine de acción estadounidenses de los años 80. Muy videoclipero. Muy videoclipero. El rollo videoclip, claro, importante. Es que también eso, que ahora que hablamos de Top Gun, he pensado en algunos, o sea, estaba recordando algunas escenas mientras estabas hablando de la película, y es que es un videoclip tras otro. O sea, recuerdo una escena en la que están jugando a voleibol en la playa, y es que es un videoclip perfecto de 3 minutos. O sea, en el que no aporta nada a la película, simplemente es un videoclip. ¿Estás hablando del partido de voleibol de Top Gun? Sí. De voleiplaya, bueno. Está hablando del partido de voleiplaya, lo que sea, de Top Gun. ¿Habéis visto esa? Quiero decir, Tarantino tiene muchas teorías sobre esa escena. Sobre esa escena. Es una escena que, cuidado, Es que esa escena, además les ves a todos como bronceados. Aceitosos. Aceitosos. Es que es una escena aceitosos, que, por así decirlo, no, es totalmente gratuita, porque para el desarrollo de la película no tiene ningún sentido, pero es un videoclip perfecto. O sea, para desarrollar precisamente estas ideas de este... estos hombres dinámicos, fuertes, potentes, poderosos, proactivo. Triunfadores. Al final es una idea también de triunfador. No aceptamos la derrota. La clave para ganar no es ganar siempre, es no perder jamás. Sí. Lo cual nos lleva a Rick Rubin, pero será en otro momento. Pero es interesante que Tom Cruise al principio se presta a esto, está muy encantado con este tipo de personajes porque los encarna una vez tras otra, pero sí que es cierto que después, cuando decide actuar en una película como Nacido el 4 de julio a las órdenes de Oliver Stone, Nacido el 4 de julio de Oliver Stone, él es consciente también de la imagen que se va a dar, que es la contraria al personaje que él ha encarnado durante casi 10 años. Es una visión desencantada. Claro, una visión desencantada, sí. Él también habrá reflexionado mucho sobre el personaje que ese tipo de personajes que había encarnado, pero también es cierto que después de esa época quizá más introspectiva o de otro tipo de papeles en los 90, ha vuelto en los 2000 en plena forma al cine de acción, y de ahí se ha bajado. Sí, o sea, lleva 20 años haciendo el mismo papel de acción, ¿sabes? Y demás. Sí, eso está claro. Pero que es donde él siempre se manejó mejor, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, el tema de Top Gun, el tema del videoclip, Samu. Importante. La época de la MTV. La MTV nace a principios de los 80. En el 84, si mal no recuerdo. Sí, el 84. Pensé que había sido un pelín antes incluso. No sé, me suena, no sé, ya lo consultaremos. Claro, esto aquí no tenemos material. Es también una herramienta de propaganda para Estados Unidos espectacular, el videoclip. O sea, es muy potente visualmente, ¿sabes? Y además empieza a entrar en todas las casas estadounidenses. O sea, los jóvenes empiezan a crecer con los videoclips de la MTV, vamos, o sea... Y un apunte, la MTV fue muy criticada porque la mayoría de los contenidos que mostraba eran blancos. Sí. Prácticamente no daba... Al principio al principio, en la primera época, la época, digamos, prime, cuando aparece y se consolida la fórmula de la MTV, les echaban en cara que... Eso lo de hecho, he visto un vídeo hoy concretamente, me ha salido en YouTube, que les preguntaba, David Bowie...
tu hombre, David Bowie, le preguntaba al jefe, digamos, de la MTV, al presentador en jefe de esa época, que por qué no salían más contenidos protagonizados por blancos, más música negra, blancos no negros. Y el chico le decía, vamos a ver, yo es que necesito, en este canal, no solamente tenemos que gustar a la gente de Nueva York, a la gente de Los Ángeles, también tenemos que pensar en el medio oeste, tenemos que pensar en la zona central de los Estados Unidos, y ese tipo de contenidos no gustan tanto. Y David Bowie se queda así y dice, vale, gracias por tu contestación, ¿sabes? Que fue como, todavía no estáis. Y luego pues ya llegaría así, luego ya llegaría el hip hop y tal, y Michael Jackson Michael y todo Jackson este es el que rompe esa dinámica, y luego el hip hop, ¿sabes? Poco a poco ya vamos a dar paso definitivo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, me refiero que el cine en Hollywood se ve un filón audiovisual, vamos, para potenciar sus producciones y el impacto de las películas, ¿no? Hay que venderle. Y recurre a esa estética. Al adolescente de la época se le vendió el audiovisual a tope. O sea, todo tenía un ritmo muy potente, muy ochentero, con esos bombos y esas cajas potentes, un ritmo de videoclip que era nuevo. Es que en esa época era nuevo. A día de hoy nos dicen un anuncio de Red Bull, un anuncio de GoPro, ¿no? Ya te imaginas esos vídeos súper dinámicos, Michael Bay, no sé qué, pero es que en esa época el medio no existía. Era una evolución del cine. Y claro, el adolescente de la época, claro, los 80... para mucha gente son mágicos, porque es que realmente se estaban probando fórmulas que no se han utilizado nunca. O sea, era un colocón de colores, un colocón de música estridente, de excesos, ¿no? Colocón de excesos. Había como una especie de hiperestímulo constante, ¿no? O sea, estímulos por todos lados. Para un bombardeo constante. Vamos, claro, y ahora tendríamos que entrar un poco también al héroe de acción. Porque estamos hablando de héroes de acción, o sea, para que se hagáis a la idea, uno de los paradigmas del héroe de acción que tenemos es Chuck Norris, por ejemplo, ¿no? Un Chuck Norris, años 80, ¿quién más andaba por ahí? Stallone, Schwarzenegger, son los dos, pero hay más, está Michael Dudikoff, por ejemplo. Gente, claro, es que estamos hablando solamente de gente de primera división, pero existía... Incluso Lorenzo Lamas. Que salía de Falcon Crest, el latino poderoso. Y le reciclan en papeles de acción. Claro, pues haces a la idea que realmente Chuck Norris podría salir en un Comedy de G.I. Joe. Tranquilamente, mirad aquí los ninjas. No hemos hablado de los ninjas. Hombre, a ver, es que Chuck Norris el problema que tenía es que el aspecto físico que tenía era bastante innoble. Entonces igual no es el perfil concreto, ¿no? Quizá le faltaban esteroides esta vez, ¿no? Sí, esa barba que tenía siempre como muy descuidada no le favorecía quizá para ser un personaje de estas características. Sí. Pero Chuck Norris era héroe americano, ¿eh? Sí. Vamos, claro, ahí habría que hablar un poco de ese... Es verdad que este Comedy de G.I. Joe en ese aspecto no se explaya mucho, pero habría que hablar del músculo, de ese empeño que entró de repente en Estados Unidos del músculo. Es que todo tenía que ser ultra máximo, o sea, no valía un tipo que parecía que estaba más o menos en forma. No. Hacían falta culturistas puestos de esteroides hasta arriba, que bueno, en estos cómics no está muy bien representado. Estoy buscando alguno, a ver si sale. Quizá también se buscaba esa idea de la fuerza bruta. O sea, también vinculada al nuevo poderío estadounidense, ¿no? La idea de te vamos a aplastar. Esto es de fuerza de demolición, fuerza bruta. Por eso querían plasmar eso en el cine a través de unos personajes que parecían casi irreales. O sea, me refiero, superhombres, como dices tú, curtidos no, que estaban hasta arriba de esteroides y no parecían reales. Vamos, ¿qué película de Rocky es la de Iván Drago? ¿La tercera o la cuarta? Sí, la cuarta igual. Me pierdo un poco yo. No sé, mira, no. Vale, hay un momento. No sé. Sí, la cuarta. Hay un momento que no sé si te acuerdas que se ve que Iván Drago le están dopando, que le están chutando cosas. Es que era también ese concepto que es que, joder, en serio, la época Reagan es que es irrepetible. Sintético, querían crear una especie de superhombre. Sí. Perfecto. De las nuevas tecnologías y el entrenamiento de élite. Se vendía mucho ese rollo de, además, estúpido, porque vosotros, a ver, en serio, mirad cómo es un soldado de élite y no, a ver, está cachas, evidentemente está fuerte, pero no es un culturista gigantesco de 130 kilos con unos bíceps que no se puede ni mover. Que no se puede, no es así. Y ese rollo de soltar un Stallone sin camiseta, con una cintita en la cabeza, pegando tiros y haciendo, ¡oh, Dios mío! Eso era como... Eso era una evasión, era como es como el señor mayor que ya no se le levanta y se compra un gigantesco deportivo. Yo es que lo veo así, en serio. Para mí la época Reagan, desde un punto de vista adulto, no para los niños. La época Reagan para los niños
fue muy mercadotécnica, pero realmente estuvo, vamos a decirlo, estuvo bien, fue divertida como mínimo. Pero desde el punto de vista adulto es como una especie como de señor mayor con un coche deportivo. Es que yo no lo veo de otra forma, tío. Es como no se me levanta, pero tengo un coche, tío, ¿no? Pero sin embargo, bueno, en Europa es diferente. Pero sí que es cierto que en Estados Unidos caló ese mensaje, porque fíjate cómo empezaron a proliferar también los gimnasios, el aeróbic. El aeróbic. La idea era que todo el mundo tenía que hacer ejercicio en gimnasios, ponerse en forma. El fitness. Porque todos tenían que ser dinámicos. Todos tenían que participar de esa idea. Mallas. Sí, de ese Estados Unidos próspero y de gente guapa. Y vamos, luego, la alimentación era lamentable, es como, bueno, sigue siéndolo. Pero por lo menos ahora existe como una especie de movimiento consciente, ¿no? Pero era en plan, estamos hablando de la patria chica, de la Coca-Cola, de los donuts, de la alimentación hiperazucarada, de los hábitos de vida terribles, del toma café por tomarlo, A ver, es que vivimos en España, por lo menos vamos a presumir de algo, ¿no? O sea, en ese aspecto yo creo que sí que ganamos algo, pero también es verdad lo que decimos antes, todo muy clase media. Sí. Media, a ver, era un tipo de propaganda cultural que iba muy enfocada a la clase media blanca. Sí. Y también se tapaba mucho. Bueno, en las películas se trataba, en las películas de acción, pero bueno, de forma muy, ¿cómo lo diríamos? Muy irrisoria, bueno, no, muy de cachondeo, que es cómo se tapó el tema de la violencia en las calles en los años 80. Wow, sí. Vamos, que eso sería otro vídeo guapo. Ese sería un vídeo muy guapo para hacer, sí. Pero eso no existía en la época Reagan, en la versión oficial, vamos. Bueno, las películas de Charles Bronson, los cómics de The Punisher, el castigador, los héroes, esos héroes ahí vengativos. Pero aunque fuese de Marvel, ¿no? Porque de Punisher era de Marvel, ¿no? No era el que más éxito quizá tenía, ¿no? O sea, Punisher en los 80 era de los cómics más vendidos de Estados Unidos. Sí, no, a ver, en Estados Unidos todo eso de bandas y demás lo petaba, pero también lo petaba muy fuerte, muy fuerte. Pero sí que desde la oficialidad se intentó tapar, o por lo menos si tenía que ser visible, la idea era que lo estamos combatiendo, a base precisamente de estos superhombres, de estos justicieros, ¿sabes? Un poco, sí. Porque también está esa idea en los 80 que se vende en Estados Unidos del justiciero. El que está al margen de la ley. Sí, pero eso sí, tienes toda la razón, sí. Pero eso vamos a hacerlo. Yo te planteo, desde aquí te tiro un poco el guante, se dice, ¿no? Tirar el guante. Sí. Te tiro el guante de eso que será un vídeo en un futuro. Porque es que eso es un tema completo en sí mismo. Ya el que estamos haciendo hoy es muy amplio y tenemos tantas direcciones en las que esto es un batiburrillo total. Pero yo te voy a hacer, ya que estamos enfocando un poco la recta final de este vuestro programa, de este momento maravilloso de compartir caspa ochentera que estamos teniendo. Es un freestyle de los 80. Te voy a decir, ¿tú cuál crees que era realmente la diferencia entre lo que los medios, repetemos, en este caso con los cómics que estamos viendo de Marvel, en el caso de la música y el cine? Bueno, la música la podemos dejar un poco más a su bola porque es música. Pero ¿tú cuál crees realmente que era la diferencia entre lo que se estaba mostrando desde el punto de vista de la propaganda yankee superpotente de los medios y tal, y la realidad? O sea, ¿tú qué quiero decir? ¿Realmente existió una diferencia dramática o ellos simplemente estaban exagerando lo que ya tenían? Alf, por ejemplo, representaba la serie Alf, no sé si sabéis a la que... Imagino que sí, si no, buscadlo en YouTube porque os va a encantar la serie Alf. Va de una familia que de repente le cae un extraterrestre en casa y la familia resulta que son los dos hijos maravillosos, el perro fantástico, el matrimonio que se lleva magníficamente, tienen buenos trabajos, una buena posición económica y viven en un chaletito, un chalet fantástico, en una comunidad muy segura, no hay crimen, no hay robos, no se habla, no sé si en algún capítulo se habla de drogas o algo, pero todo es fantástico. ¿Sí? Entonces, quiero decir, tú, claro, es que estamos hablando de Estados Unidos, que es inmenso, pero tú, por ejemplo, a ver, vamos a pensar de los 80, alguna cosa que fuese realismo sucio. Alguna película realista de los 80, es que hay muchísimas. Es que en Hollywood hay muy pocas en esa época. Ya, bueno, a nivel de Hollywood sí. Pero bueno, yo lo que quiero decir es, ¿tú realmente crees que era absolutamente, por concretar, crees que era una mentira absoluta el reaganismo o era un maquillaje? ¿Era más un maquillaje o una mentira que nos estaba lanzando al mundo y nos la estábamos creyendo? A ver, en los años 80 es un periodo, yo creo que sí que es un periodo de prosperidad económica en Estados Unidos
sí que es vinculada a este nuevo fenómeno del neoliberalismo muy enfocado en la especulación financiera y demás. Pero claro, eso tiene sus límites, lógicamente. Yo creo que se pone, o sea, las diferencias sociales en Estados Unidos aumentan. ¿Qué pasa? Que el discurso está muy enfocado a una clase media que en muchas poblaciones de Estados Unidos sí que vivía dentro de ese tipo de viviendas, de barrios, demás. Pero claro, eso solo es una parte de Estados Unidos. Claro, es que se vendía como que era el americano medio, lo normal en Estados Unidos. De ahí hablamos también pero claro, no se habla en Hollywood, por supuesto, ni dentro de los canales oficiales de lo que pasaba en ciudades como Detroit, ya deprimidas totalmente. Hombre, tenemos ya que estamos, no podemos dejar de hacerlo. Tú piensas que se está Robocop, claro. Robocop. Es que tú piensas que se está desmantelando todo el Made in USA. Sí. Se estaba desmantelando totalmente en los años 80, ya se estaba deslocalizando todo. O sea, por un lado tienes esa idea de la clase media que parece que prospera, o sea, la cuestión idílica, pero por el otro lado tienes ciudades deprimidas. O sea, y esos son millones de personas, al final en una población tan grande en Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, ahí está la cuestión de cómo, por un lado, a ver, yo creo que sobre todo ese discurso se afianzó bien porque como estaban ganándole la partida a la Unión Soviética, entonces parecía que todo era maravilloso. Entonces sí que parecía que éramos más fuertes de lo que realmente podíamos ser, o sea, no podíamos ser, de lo que realmente éramos, ¿no? Sí. O sea, estoy hablando en primera persona como si estoy hablando como si fuese estadounidense, me refiero, ¿sabes? Un poco la idea, pero claro, hay unos problemas internos también o incipientes interesantes, ¿no? O sea, que después se han ido potenciando con el tiempo. Pero sí, a ver, una fachada. Claro, porque sí es verdad que los 90 en realidad también fueron muy yanquis, también fueron muy somos los putos amos en los 90, pero es verdad que como ya no existía esa referencia, ya no era tan exagerado. Seguía siendo muy exagerado, pero era como, a ver, ya se lo habían sacado, ya habían demostrado que tenían, ¿sabes? Es que los 90 igual es como de bajón. No estoy muy claro. No voy a decir de bajón, pero no lo tengo. Después de tanta adrenalina y de que ha caído la Unión Soviética, vamos a parar un poquitín. Sí, en los 90 queda muy claro que ya tanta testosterona no. Vamos a meter un poco de jocosidad, un poco de humor. Y es verdad que es una época ahí como. Sí, es una época que ya hablaremos en otro vídeo, volaría, en otro audio, otro lo que sea, en otro contenido. Joder, pues es que esto es apasionante. Yo te propongo un día tomar una cosa concreta de esa época y analizarlo, pero un poco más, digamos que de una manera un poco más contenida, porque hoy, joder, es que hemos tenido un mundo apasionante sobre el que hablar, ¿eh? Sí. Un auténtico crossover. Hemos estado en Vietnam, hemos estado en Laos, hemos estado en China, hemos estado en Estados Unidos, en Michigan, hemos estado en Charlotte, hemos estado en New Jersey. Joder. Los Lakers hemos estado haciendo turismo. Los Lakers, hablando de Los Ángeles, se han deshecho de Russell Westbrook. ¿Qué dices? Sí. Por fin. Los New Jersey Nets, bueno, alto. Los Brooklyn Nets han cambiado a Kevin Durant. Bueno, si no os gusta el baloncesto, esto que digo no tiene ningún sentido. Esto me pillas por sorpresa. Esto es una locura, pero esto es muy yankee. Y esto será otro vídeo que haremos en el canal, en el cual vamos a hablar de la época Reagan y del baloncesto NBA de los 80. Pero será en otro momento. Y volvemos también a la época ahora que hablas del baloncesto, volvemos a redundar en lo mismo, la época de mayor espectáculo de la NBA, o sea, ¿no? Se podría decir, también los años 80. Os propongo a vosotros hacer un vídeo o un audio o lo que sea, un contenido, ¿de acuerdo?, sobre el concepto de la superpropaganda política de Estados Unidos en el deporte en los 80. Deportistas dopados, récords mundiales, olimpiadas con atletas que salían con trajes fosforitos, todos puestos hasta arriba, cachísimas, el fútbol americano, esa NBA que se vendía a nivel mundial con anuncios de McDonald's, etcétera. Sí. Te lo propongo para un futuro. Y a vosotros también. Muy bien, Samu. Qué maravilla. Un placer como amigos, siempre. Ha estado guapo este crossover, ¿eh? A ver si hacemos más. Hasta otra, chicos, claro que sí. Chavales, haremos más. Lo de siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si tenéis sugerencias, si se os ocurre cualquier cosa que hacer en un vídeo futuro, poner me gustas, suscribiros, todas esas cosas. Si no os lo digo yo, hacedlo por Gelo. Por supuesto. Hacedlo por él. Si queréis, por favor, también sugeridnos
cosas, vamos, para hablar. O sea, ¿dónde podemos incidir más? Por ejemplo, si queréis que hablemos más de Eddie Murphy, cosas así, ¿sabes? O sea, hacemos el consultorio de Ángel. Eso es. Eddie Murphy, chicos. por supuesto. Nos vemos. Bye, bye.